¿Y si te dijera que lo que sabes sobre la creación humana está incompleto? Sí, lo has leído 1000 veces, lo has escuchado en sermones y hasta lo enseñaste en clases. Pero el Génesis esconde un secreto que podría volar la tapa de tu cabeza. Un detalle que, si lo entiendes, transforma tu visión de Dios, de ti mismo y de toda la humanidad. No es una teoría conspirativa ni un invento moderno. Es algo que siempre estuvo ahí. Solo que nadie te lo explicó así. 2 capítulos. 2 nombres para Dios. 2 formas de crear. 2 linajes humanos. Parece descabellado, pero cuando lo analizas con atención, empiezas a notar las grietas en la narrativa que siempre diste por cierta. Una creación espiritual por Elohim y otra física, hecha del polvo, por Yahvé. ¿Qué significa eso? ¿Que hay seres de luz caminando entre nosotros? ¿Que algunos fueron llamados para algo mayor y otros nacieron para luchar con su carne? La mayoría vive atrapada en una identidad que no comprende. Se siente rota, dividida, confundida. Pero lo que no saben es que esa confusión no es un error, es un código. Una señal de que dentro de ti hay más de lo que te han dicho. El Génesis no solo cuenta cómo empezó todo. Revela por qué sigues cayendo, por qué luchas con lo que sientes, y por qué, en el fondo, sabes que fuiste hecho para algo más. Hoy, vas a descubrir una verdad oculta que conecta el cielo con la tierra, lo eterno con lo material, la imagen de Dios con el barro que pisas. Una verdad que te va a mostrar que tu vida es parte de un plan mucho más grande de lo que imaginabas. ¿Estás listo para ver el Génesis como nunca antes? ¿Alguna vez has sentido que dentro de ti hay 2 voces? Una que te llama hacia lo alto y otra que te ancla al suelo. No es casualidad. Cuando uno abre el libro del Génesis con ojos curiosos, descubre algo que rara vez se menciona desde el púlpito. Hay 2 relatos de creación. Uno contado por Elohim, donde se forja la humanidad espiritual, y otro por Yahvé, donde nace la humanidad física. No son contradicciones, sino piezas de un rompecabezas divino. 2 líneas que corren paralelas, hasta que se cruzan. En Génesis 1, vemos a Elohim crear con palabra, sin tocar, sin moldear. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice. Y, ¡boom!, aparece el ser humano. No hay barro, no hay jardín, solo luz y propósito divino. Estos seres de luz parecen vivir más allá del Edén, sin límites visibles. Son hechos a imagen de Dios, no como copias, sino como reflejos vivientes de lo eterno. ¿Te suena loco? Bueno, a veces la verdad espiritual no cabe en cajas religiosas. Pero luego llega el segundo capítulo, y, ¡zas!, todo cambia. Aquí ya no se declara con voz lejana, sino que Yahvé forma al hombre del polvo. Adán no aparece con un chasquido, sino con las manos divinas literalmente en el barro. La creación divina ahora tiene huellas digitales. Y Eva, ella no es dicha, sino extraída. Aquí empieza el juego del libre albedrío, el de la prueba, el de la caída, pero también el de la redención. Entonces, si hay 2 creaciones, ¿podría haber también 2 linajes humanos? Uno que desciende de la luz, otro del polvo. Esta idea puede sonar a ciencia ficción bíblica, pero observa la realidad humana. Hay quienes parecen caminar con una conexión intensa con lo espiritual, mientras otros viven aferrados a lo tangible, a lo inmediato. Es como si la dualidad espiritual estuviera impresa en nuestro ADN desde el principio. La relación con Dios también cambia entre ambos relatos. En el primero, Elohim habla desde lo alto. En el segundo, Yahvé camina en el jardín, respira en la nariz de Adán, dialoga, pregunta. Es el contraste entre lo cósmico y lo íntimo. Y aquí está la clave. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de reconocer que ambos habitan dentro de nosotros. Como quien tiene una brújula celestial, pero camina con los pies en la tierra. Lo interesante es que esta dualidad no está solo en las Escrituras. Está en ti. ¿Te has sentido alguna vez partido entre hacer lo correcto y lo que deseas? Eso no es simplemente moralidad,
es el eco de tu diseño original. Es el misterio bíblico tomando forma en tu día a día. Algunos lo sienten al orar y luego dudar. Otros al desear algo que saben que no les conviene. Esa lucha no es fracaso, es evidencia de tu origen dual. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, aparece una figura que lo complica aún más: Caín. Su historia es la próxima puerta que debemos abrir. Pero cuidado, no es cualquier relato. Es la colisión entre mundos, uno espiritual, otro físico. Y lo que representa va mucho más allá del primer asesinato de la historia. Hay algo fascinante en cómo el primer capítulo del Génesis describe la creación del ser humano. No hay martillo ni cincel, ni siquiera barro. Elohim simplemente declara al ser humano a su imagen, como quien enciende una llama en la oscuridad. Esta creación divina no surge del polvo, sino de la palabra. Y eso lo cambia todo. Aquí, la humanidad espiritual no tiene límites físicos ni fronteras geográficas. No está atada al jardín del Edén. Está destinada a algo más alto. Estos primeros seres no parecen haber sido creados para ser probados, sino para reflejar. Son seres de luz, hechos para expandir el orden divino sobre la tierra. Cuando uno entiende esto, empieza a ver su propia vida de otra forma. ¿Qué pasaría si recordaras cada mañana que fuiste llamado no solo a sobrevivir, sino a reflejar la gloria de Dios en todo lo que haces? Hasta en lo cotidiano, en cómo hablas, cómo trabajas, cómo amas. Imagina vivir con la conciencia de que estás hecho a la imagen de Dios. No como una figura física, sino como un portador de esencia divina. Eso implica dignidad, sí, pero también responsabilidad. Por ejemplo, si estás en un entorno tóxico, tu presencia debería traer luz, no absorber la oscuridad. Leer libros como Los secretos de la mente millonaria o El monje que vendió su Ferrari puede ayudarte a reconectar con esa identidad y propósito interior. Y si te preguntas por qué esta humanidad espiritual no vivía en el Edén, es porque su llamado iba más allá del jardín. Mientras la humanidad física fue colocada en un espacio cerrado, esta otra humanidad fue bendecida con expansión. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dice Elohim. No estaban confinados a un huerto, su campo de acción era todo el planeta. Eran parte de un propósito divino mucho más amplio. Muchos no logran conectar con esta realidad porque han sido condicionados a pensar en términos de culpa y castigo, no de llamado y reflejo. Pero el Génesis 1 no habla de pecado. Habla de propósito. Habla de orden. Habla de ti, cuando eliges vivir como alguien que sabe quién es y de dónde viene. ¿Te cuesta meditar o conectarte espiritualmente? Prueba caminar en silencio, 15 minutos por día, sin música, sin celular. Escucha. Ahí empieza tu reconexión con tu origen. Y es justo ahí donde el libre albedrío empieza a tener sentido. No se trata de elegir entre bien o mal solamente. Se trata de recordar que cada decisión construye o destruye esa imagen divina en ti. Lo que estás eligiendo te conecta con tu esencia o te aleja de ella. No es moralismo barato. Es una invitación a caminar como ser de luz en un mundo que vive en sombras. Pero no todos eligieron ese camino. Algunos fueron moldeados con otra esencia, otra forma. Y para entender el contraste más profundo entre estas dos humanidades, hay que bajar del cielo al barro y adentrarse en el siguiente capítulo del Génesis. En el segundo capítulo del Génesis, el relato cambia de tono, de altura y de sustancia. Aquí ya no vemos a un Dios que declara desde las alturas cósmicas, sino a Yahvé Elohim que se agacha, toca el suelo y forma al hombre del polvo. Adán nace de la tierra, no de la luz. Este momento marca el inicio de la humanidad física, esa que siente frío, hambre, deseo, y que vive en un espacio definido, el jardín del Edén. Un espacio hermoso, sí, pero también delimitado. ¿Notas la diferencia? A este Adán se le sopla aliento de vida. No es solo materia, lleva dentro el aliento de Yahvé. Esto lo convierte en una mezcla poderosa de lo divino y lo terrenal. Y eso se parece mucho a ti.
Cuando sientes ansiedad por el futuro pero, al mismo tiempo, una chispa interna te impulsa a seguir, estás experimentando esa dualidad. Luz y polvo, espíritu y cuerpo, imagen de Dios y fragilidad humana. Es el diseño completo, no una falla de fábrica. El hecho de que Eva sea creada a partir del costado de Adán también tiene un mensaje profundo. No se trata solo de complementariedad biológica, sino de conexión existencial. Ambos comparten la misma esencia física. En este nivel de la narrativa, el ser humano ya no es solo un reflejo de lo alto, sino una criatura situada en un mundo que lo desafía. Aquí entra en juego la relación con Dios más íntima, más conversacional, más cotidiana. Este jardín no es cualquier lugar. Es una especie de laboratorio espiritual. Un espacio controlado donde el ser humano sería probado. ¿Confiarías en Dios si no entendieras todos los porqués? ¿Amarías si no sintieras siempre el beneficio inmediato? Ese es el punto del Edén. Permitir que el libre albedrío se manifieste en un ambiente donde la obediencia y la confianza son elecciones reales. Porque sin elección, no hay amor. Solo programación. Y aquí está la ironía. Mientras muchos sueñan con regresar al Edén, la historia nos muestra que el jardín fue solo un punto de partida. No era el destino final. Era una escuela, un ensayo, una invitación al crecimiento. Tal vez por eso nuestras propias caídas no deberían ser vistas como fracasos definitivos, sino como parte del camino. Lo importante es no quedarse en el suelo, sino aprender del barro. Adán y Eva, como representantes de esta humanidad física, no fueron creados perfectos. Fueron creados formables. Su historia es tu historia cuando tropiezas, dudas, cuestionas, y aún así eliges volver a empezar. Ya sea dejando un mal hábito, retomando un proyecto abandonado, o simplemente decidiendo orar de nuevo después de semanas de silencio. Cada pequeño acto es una micro-redención. Pero no todo terminó con su caída. Algo aún más complejo surgió de sus descendientes. Una historia de celos, violencia y temor que revela cómo esta humanidad física se enfrenta a desafíos más oscuros, donde la luz y la sombra ya no solo coexisten, sino que entran en conflicto. Si hay algo que une a todos los seres humanos, sin importar cultura, religión o época, es esa constante lucha interior. Un día te sientes inspirado, lleno de luz, queriendo orar, ayudar, crear. Y al día siguiente, ni siquiera puedes levantarte de la cama. No estás roto. Estás viviendo la dualidad espiritual que se reveló desde el Génesis. Humanidad espiritual y humanidad física, coexistiendo en un solo cuerpo, en una sola alma. Somos mezcla de polvo y gloria, y esa mezcla no es un error, es un misterio divino. Este conflicto entre seres de luz y cuerpos de barro no es solo una metáfora teológica. Es una experiencia diaria. Cuando te encuentras en la disyuntiva de perdonar a quien te hirió o desquitarte con venganza silenciosa, ahí está la tensión. Cuando decides invertir tiempo en tu desarrollo espiritual en lugar de entretenerte con lo primero que aparezca en redes sociales, ahí estás eligiendo entre las dos naturalezas. Cada decisión revela a cuál creación estás alimentando. Y no se trata de anular una por otra. Dios no te pide que niegues tu cuerpo ni tus emociones. El llamado es integrarlas bajo un mismo propósito, el propósito divino. El cuerpo fue formado con intención. Tiene su rol, pero no debe reinar. El espíritu fue dado con dirección. Tiene la brújula. Una buena forma de alinear ambos es establecer prácticas simples. Leer proverbios cada mañana y caminar 20 minutos en silencio, sin distracciones. El uno nutre tu mente, el otro, tu alma. Muchos viven confundidos porque han intentado ser buenos sin comprender su diseño. No se puede amar a Dios si te odias a ti mismo. No se puede vivir en luz si solo alimentas el polvo. La relación con Dios empieza cuando aceptas esta tensión y decides caminar con ambas partes rendidas al Creador. No es una fórmula mágica, es un proceso, un viaje donde la gracia cubre cada caída, pero también empuja cada avance. Y es ahí donde encontramos el verdadero sentido del libre albedrío.
No es libertad para hacer lo que se nos dé la gana, sino para elegir a diario la mejor versión de nosotros mismos. ¿Quieres crecer espiritualmente? Entonces tendrás que enfrentarte contigo, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos. Eso no es debilidad, es batalla. Una batalla cósmica, sí, pero también interna. La misma que libraron Adán, Eva y cada uno de sus hijos. Y hablando de hijos, uno de ellos llevó este conflicto a otro nivel. Porque mientras algunos nacen y viven con la tensión, otros se convierten en símbolos de ruptura. Caín, el primogénito, no solo representa un crimen. Representa un quiebre, una señal, una pista oculta que conecta a los linajes humanos. Caín no fue simplemente el primer asesino de la historia bíblica. Fue, en muchos sentidos, la primera grieta visible entre dos mundos. Cuando mata a Abel, no solo derrama sangre, revela que algo más profundo estaba en juego, un choque entre la humanidad espiritual y la humanidad física. Y lo más desconcertante de su historia no es el crimen, es el miedo. ¿A quién temía Caín si se supone que solo estaban Adán, Eva y él? Esa pregunta ha encendido el fuego de muchos estudiosos. ¿Había acaso otros linajes humanos no mencionados directamente? Algunos creen que este temor apunta a la existencia de un linaje previo, posiblemente descendientes de una creación espiritual que no habitaban el Edén, sino el mundo exterior. ¿Y si Caín, al ser expulsado, se encontró con seres que no eran de su misma raza de barro? Imagina descubrir que fuera de tu círculo conocido existe otra humanidad con distinta esencia. Sería como si alguien formado por polvo cruzara caminos con un ser de luz. El conflicto sería inevitable. Y luego está la marca de Caín. Mucho se ha especulado sobre qué fue. ¿Una señal física? ¿Un aura espiritual? Lo importante es que esta marca no fue castigo, sino protección. ¿Protección de quién? Esa es la pregunta que sigue alimentando el misterio bíblico. ¿Será que Dios lo marcó para evitar que estos otros linajes lo destruyeran? O peor, ¿será que su marca era un código, un símbolo de que ya no pertenecía ni a uno ni a otro mundo? En cualquier caso, Caín se convierte en un símbolo de desarraigo, ni completamente apartado de Dios, ni totalmente alineado a Él. Vive errante, como muchos hoy. ¿Conoces a alguien que siente que no encaja en ninguna parte? ¿Que no se siente ni de aquí ni de allá? Esa sensación de estar fuera de lugar podría ser más antigua de lo que pensamos. Tal vez sea una memoria espiritual, una resonancia ancestral entre dualidad espiritual y existencia física. Y aún así, Caín construye ciudades, funda linajes, genera cultura. Eso nos dice algo poderoso. Incluso los que caen pueden construir. Incluso los errantes pueden dejar legado. El propósito divino no se cancela por los errores, solo cambia de forma. Si sientes que fracasaste, que tomaste decisiones que te alejaron de tu esencia, recuerda, puedes edificar. Puedes empezar de nuevo. Pero necesitas reconocer de dónde vienes y con quién estás conectado. Porque a veces, lo que creemos que es nuestro castigo, es en realidad nuestra marca. Y esa marca puede ser la que nos abra puertas que, de otro modo, nunca habríamos tocado. No se trata de romantizar el pecado, sino de redimir la historia. Y en ese tejido de redención, las palabras que usamos para hablar de Dios importan. Porque no es lo mismo llamarlo Elohim que Yahvé. Una de las claves más poderosas, y a menudo ignoradas, del Génesis está en los nombres que se usan para Dios. No es casual que el capítulo 1 hable de Elohim y el capítulo 2 mencione a Yahvé Elohim. Son más que títulos, son ventanas a realidades distintas. Elohim suena cósmico, inabarcable, ordenando el universo con palabra y poder. Yahvé, en cambio, camina, pregunta, forma con las manos. Es íntimo, personal. La coexistencia de estos dos nombres revela que la creación divina fue obra de una dualidad divina. Muchos teólogos lo han debatido durante siglos, pero hay algo más simple y profundo que puedes captar sin un doctorado. Dios no se relaciona contigo de una sola manera. A veces,
Lo sientes como Elohim, majestuoso y lejano, el que mueve los hilos del cosmos. Y otras veces, se te presenta como Yahvé, el que te habla en silencio en tu cuarto, cuando estás al borde del colapso. Esa relación con Dios cambia, evoluciona, se adapta, porque Él es ambos. En la vida diaria, esto se traduce en momentos donde necesitamos que Dios ponga orden en nuestro caos, Elohim, y otros donde solo queremos sentir su abrazo y su guía paso a paso, Yahvé. Saber identificar estas dimensiones cambia tu forma de orar. Un ejercicio práctico. Cuando sientas que todo se desmorona, ora a Elohim, el creador de orden. Cuando estés herido o confundido, ora a Yahvé, el sanador que camina contigo. Distinguirlo no es dividirlo, es conocerlo mejor. Este doble nombre también refleja nuestra propia dualidad. Así como Dios se manifiesta en dos aspectos, tú también llevas en ti la grandeza del cielo y la vulnerabilidad de la tierra. Eres capaz de crear belleza con tus palabras, imagen de Elohim, y al mismo tiempo necesitas apoyo, dirección, perdón, soplo de Yahvé. Esta revelación te da permiso de ser humano, sin dejar de aspirar a lo divino. Incluso en la forma en que la Biblia está escrita, esta alternancia de nombres nos enseña algo. No se trata solo de teología, sino de identidad. Linajes humanos, dualidad espiritual, libre albedrío, todo se entrelaza en la manera en que Dios elige ser llamado. Porque cuando Él dice yo soy, no lo hace para limitarse, sino para abrir todas las posibilidades. Él es lo que necesitas, cuando lo necesitas. ¿Acaso no es eso un amor práctico? Hay algo casi poético en saber que fuiste hecho por Elohim, pero formado por Yahvé. Como una escultura celestial con barro en los pies. Un diseño perfecto, y aún así, en proceso. No estás completo. No estás roto. Estás siendo trabajado por un Dios que sabe manejar lo eterno y lo temporal al mismo tiempo. Y si eso te parece impresionante, espera ver cómo esta misma verdad se mete en lo más profundo de tu historia. Porque si Dios te formó así, con esta dualidad, ¿será que también diseñó tu camino con redención incluida desde el principio? A veces creemos que la teología es cosa de libros polvorientos y académicos encerrados en bibliotecas. Pero si algo nos enseña el Génesis, es que esta historia también es tuya. Cuando se habla de Elohim creando con palabra y de Yahvé moldeando con sus manos, no es para marearte con conceptos, sino para recordarte que tú llevas el aliento del uno y la imagen del otro. No eres casualidad. Eres una obra dual, espiritual por esencia, física por diseño. Lo que te pasa no es solo emocional o circunstancial. Es espiritual. Esa sensación de vacío, de algo me falta, viene de olvidar tu origen. Porque fuiste hecho para reflejar luz, pero vives en un mundo de polvo. Por eso, orar no es un ritual aburrido, es reconectarte con quien te formó. Un consejo práctico: antes de dormir, toma un minuto para agradecerle a Dios no por lo que tienes, sino por lo que eres. Eso despierta tu relación con Dios de forma real. ¿Te has preguntado por qué fallas tantas veces en las mismas cosas? Porque aún llevas dentro una dualidad espiritual. No estás totalmente perdido, ni completamente redimido. Estás en proceso. Y eso no es una excusa para estancarte, sino una invitación a avanzar. Cuando entiendes que fuiste formado por Yahvé pero hecho a la imagen de Elohim, dejas de odiarte por tus errores y comienzas a abrazar tu redención diaria. Este entendimiento cambia cómo ves el mundo. Te das cuenta de que la lucha no es solo contra el pecado, sino contra el olvido. Contra esa tendencia a vivir como si fuera solo cuerpo, solo deseo, solo lógica. Pero no, llevas dentro un diseño divino, una chispa que no se apaga. Y cuando caminas en conciencia de eso, hasta lavar los platos puede ser un acto espiritual. Sí, hasta eso. Y ahí entra el propósito divino. No se trata solo de cumplir un llamado como si estuvieras en una película. Se trata de entender que tu existencia tiene sentido, incluso en lo pequeño. Ese trabajo que no te apasiona, esa familia complicada, esa lucha silenciosa, todo eso puede ser parte del taller donde Dios sigue puliendo lo que Él mismo comenzó. No eres un error con patas. Eres una escultura viva. La redención no es un evento único, es una construcción continua. Día a día, Dios toma tus pedazos rotos y los vuelve parte del diseño. No hay vergüenza en ser restaurado. Vergüenza es vivir sin saber que puede serlo. Y cuando lo entiendes, la vida se convierte en una aventura, no perfecta, pero con dirección. No siempre feliz, pero siempre con esperanza.
Y hablando de diseños imperfectos que Dios usó, ¿qué tal si miramos a los primeros? Sí, esos dos que iniciaron todo, Adán y Eva. Su historia está lejos de ser un cuento de hadas. Es más bien un espejo, uno que nos revela que la caída no fue el final, sino el inicio de algo mucho más profundo. Muchos han querido pintar a Adán y Eva como dos figuras casi mitológicas, desubicadas en un jardín irreal, alejados de nuestra cotidianidad. Pero si los miras bien, verás que son mucho más que personajes antiguos. Son el molde de nuestra experiencia humana. No fueron creados perfectos, sino perfectibles. Fueron hechos con libre albedrío, con la capacidad de elegir, de fallar y sobre todo, de levantarse. Son, en esencia, la historia de cada uno de nosotros. El Edén fue una prueba, sí, pero no de obediencia ciega. Fue una prueba de amor libre. ¿Amarías a Dios incluso teniendo la opción de no hacerlo? Esa es la raíz de todo. Y es una pregunta que sigue vigente. Cada día es una nueva versión del jardín, con decisiones pequeñas que forman grandes destinos. ¿Mientes o dices la verdad? ¿Retienes el perdón o lo entregas? ¿Oras o te distraes? Cada elección revela en qué etapa de tu Edén estás. Cuando Adán y Eva caen, muchos piensan que todo termina. Pero el relato muestra lo contrario. Dios no los destruye, los cubre, los habla, los envía. Es como un padre que disciplina, pero no abandona. Y eso nos habla de un propósito divino que incluye restauración. No se cancela el plan, solo se redirige el camino. Tal vez tú también pensaste que tu error fue el fin. Pero puede ser el inicio, si decides caminar con Dios otra vez. El diseño original no era un código perfecto sin posibilidad de fallar. Era un sistema relacional, dinámico. Por eso, la caída no borró la imagen de Dios en ellos. Solo la distorsionó. Como cuando un espejo se empaña, no deja de ser espejo, solo necesita limpieza. Así pasa contigo. El pecado no te convierte en otro. Solo oculta quién eres realmente. Pero Dios, como con Adán y Eva, sigue buscando, sigue preguntando, ¿dónde estás? Otro detalle clave es que, tras el pecado, Adán nombra a su esposa madre de todos los vivientes. Después de la caída, es decir, incluso en la crisis, él profetiza vida. ¿No es eso poderoso? A veces tu mayor llamado nace de tu mayor caída. Eso sí que es redención. Y es un recordatorio de que tu historia aún no ha terminado. Como en una buena novela, los capítulos oscuros preparan el terreno para un desenlace de luz. La humanidad física, representada por ellos, no fue un experimento fallido, sino un modelo funcional de aprendizaje. Aprendemos por tropiezos, por desobediencia, por hambre, por deseo. Y aún así, Dios nos incluye, nos espera, nos habla. ¿Quieres parecerte más a Adán antes del pecado? Aprende a escuchar. ¿Quieres ser como Eva en su llamado? Aprende a dar vida, incluso en medio del dolor. Pero esto no termina con ellos. Porque su historia se insertó en un contexto mucho más amplio. Uno que va más allá del Edén, más allá de Caín, más allá de lo que vemos. Hay una batalla espiritual en el trasfondo. Una guerra entre luz y tinieblas que aún continúa, y de la cual tú ya formas parte. Lo que se oculta tras los primeros capítulos del Génesis no es solo historia antigua ni simple moralidad. Es el preludio de una guerra cósmica. Una batalla entre seres de luz y fuerzas de sombra, donde la humanidad juega un papel crucial. Tú no estás en la tierra solo para pagar cuentas y envejecer. Fuiste diseñado dentro de un propósito divino, y eso te convierte en participante activo de una lucha espiritual que empezó mucho antes de que tú nacieras. La dualidad espiritual no es un juego filosófico. Es el campo de batalla que te habita. Y aunque suene fuerte, cada vez que eliges el bien sobre el mal, cada vez que oras en lugar de rendirte, te estás alineando con la luz. Esta batalla no se gana con espadas ni con escudos, sino con decisiones diarias. Desde cómo tratas a tu familia hasta cómo manejas tu tiempo en redes.
El enemigo no siempre viene disfrazado de monstruo, a veces se presenta como comodidad. Muchos de los textos gnósticos antiguos, que el video apenas comienza a explorar, hablan de entidades espirituales, de caídas celestiales, de rebeliones invisibles. ¿Son todos literales? No lo sabemos. Pero lo importante es la señal. Hay un eco en todas las culturas que habla de un conflicto primordial. Uno que resuena con lo que la Biblia ya nos mostró. Tú no eres un accidente cósmico. Eres parte de una guerra que se libra desde el jardín del Edén hasta tu habitación. Y aquí entra la redención. No como un premio para los que no fallan, sino como una misión para los que deciden volver. Dios no te salva para que ocupes un banco en la iglesia. Te salva para que pelees la buena batalla. Con fe, con amor, con visión. Y eso implica que necesitas disciplina. ¿Quieres afilar tu espíritu? Ora en la madrugada. Ayuna una vez por semana. Lee un capítulo del Evangelio cada día. No por obligación, sino por entrenamiento. Muchos caminan por la vida como si fueran víctimas del caos, cuando en realidad son soldados desarmados. Y eso no es culpa de Dios, es fruto del olvido. Olvidamos quién nos formó, quién nos llama, quién nos equipa. Elohim y Yahvé no son observadores. Son generadores de fuerza y dirección. Cada uno, a su manera, te está diciendo, levántate, vuelve a pelear. Porque la batalla más grande no es contra otros, es contra ti mismo. Y si aún dudas de tu papel, mira la historia. Adán y Eva, Caín y Abel, los linajes humanos, todos forman parte de una narrativa donde el conflicto reveló identidad. Quizás tu sufrimiento, tu caída, tus noches en silencio, eran solo entrenamiento para el momento en que despertarías. Y ese momento puede ser hoy. Si eliges ver más allá. Porque esta historia no se termina aquí. Apenas estamos encendiendo la chispa. Si quieres saber qué más esconde los textos antiguos, en las sombras del Génesis, y sobre todo, dentro de ti, entonces quédate cerca. Lo que viene puede sacudir lo que creías conocer. Ahora que lo sabes, ¿vas a seguir viviendo como si fuera solo carne y hueso? ¿O vas a abrazar esa verdad profunda que el Génesis te acaba de revelar? Porque entender que hay una humanidad espiritual y otra física, que fuiste creado con luz y polvo, no es solo un dato curioso, es un llamado. Un llamado a reconectar con tu relación con Dios, a entender tu propósito divino y dejar de vivir como un simple espectador de tu propia historia. La pregunta ya no es quién soy, sino a cuál linaje estoy alimentando con mis decisiones. Y ojo, no se trata de religión, se trata de identidad. De asumir que hay algo en ti que trasciende lo físico, algo que te fue dado desde antes que pisaras esta tierra. ¿Lo vas a ignorar o lo vas a despertar? ¿Qué pasaría si comenzaras a vivir cada día con conciencia de esa imagen de Dios que llevas dentro? ¿Qué cambiaría si supieras que incluso tus errores pueden ser parte de tu redención? ¿Y si te dieras cuenta de que cada batalla interna que enfrentas tiene sentido, porque estás diseñado para la victoria? No te conformes con vivir una fe superficial. Busca, estudia, ora con intención, reconecta con tu origen. No estás solo. Eres parte de un diseño eterno, de una historia milenaria, y este es tu capítulo. Si este contenido te tocó, te hizo pensar o te encendió algo por dentro, entonces no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos desenterrando verdades antiguas para despertar a una generación dormida. Nos vemos en el próximo video, porque esto apenas comienza.